Entonces, jóvenes, les saludo con gusto nuevamente y vamos a comenzar la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es una continuación a lo que estuvimos viendo de perímetros y áreas. Es una continuación. Entonces, vamos a trabajar hoy esa parte. Voy a compartirles pantalla. Voy a ajustar aquí la visualización. Y seguramente pues ya la tienen en su vista el tema del día de hoy. Y como otras ocasiones, participen en el momento que lo necesiten, que lo requieran, pregunten, participen, activen su audio de manera responsable y se vuelven a silenciar. Y pues bueno, vamos a comenzar. No va a ser muy tardada la explicación de hoy porque es una continuación. Matemáticas de segundo grado y el tema ahora ya no es perímetro y área. Ahora solamente nos vamos a enfocar al área. Y como subtema son las áreas de figuras compuestas. Áreas de figuras compuestas. Entonces vamos aquí a ver de qué trata ese tema del día de hoy. Lunes 14 de diciembre del 2020. Adelantándome aquí al subtema que es áreas de figuras compuestas, ¿qué creen que sean las figuras compuestas? ¿Alguno tiene idea de qué sean las figuras compuestas? ¿A qué les suena? Una figura compuesta. ¿No? Bueno, entonces, ahorita pues que empecemos a avanzar en las diapositivas, se van a dar cuenta que es algo muy sencillo. A lo mejor hasta lo tenían en mente, pero no tuvieron la confianza de haberlo comentado. Pues bien, como un recordatorio, pues ya sabemos que la definición del área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica. Ya, todo el mundo sabemos qué es lo que queda contenido dentro del polígono. Entonces, algo muy fácil. Y también la semana pasada mencionamos que había unas figuras y fórmulas básicas que deberíamos todo mundo de conocer y de dominar, y las figuras básicas que todo mundo debemos conocer y conocer su fórmula de área son, por ejemplo, el triángulo, que la fórmula del triángulo para el cálculo de su área es base por altura sobre 2. Esta es una figura básica elemental que debemos conocer. Otra segunda figura básica y elemental es el cuadrado, cuya área es la multiplicación de la base por altura o también visto de otra manera, lado por lado o lado elevado al cuadrado. Como gusten, es lo mismo. Otra figura elemental es el rectángulo y el cálculo de su área es multiplicar la base por la altura. Así que aquí ya tenemos tres figuras básicas que debemos identificar y conocer perfectamente cómo se calcula su área. Pero también mencionamos la semana pasada otras figuras que entran del cuadro básico. ¿Como cuáles? Como el trapecio, el rombo y el romboide. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que para calcular el área de un trapecio es conocer su base mayor, sumarle su base menor, multiplicarlo por la altura y dividir entre 2. Entonces tendríamos esta fórmula: base mayor más base menor por la altura sobre 2. Y con eso calculamos el área de un trapecio. Otra figura básica es el rombo, que la fórmula para calcular el área del rombo es multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor y se divide entre 2. Sabiendo que la diagonal mayor pues es la parte que va de arriba hacia abajo, o también lo podemos considerar como lo que va de izquierda a derecha. Finalmente, a la hora de multiplicar, pues ahí es indistinto. Entonces es multiplicar diagonal mayor por la diagonal menor
y finalmente dividir entre 2, cosa que algunos omitieron dividir entre 2 en su tarea anterior. Bien, otra figura básica es el romboide. El romboide es muy sencilla, es igual que un rectángulo, es multiplicar la base por la altura. La base por la altura y obtenemos el área del romboide. Y también mencionamos la semana anterior que las últimas 3 o 4 figuras básicas que entraban dentro del cuadro básico, valga la redundancia, eran el pentágono, el hexágono y así sucesivamente, hectágono, octágono, eneágono, decágono, etcétera, porque ya todos son polígonos regulares. Si quisiéramos calcular su área en los polígonos regulares, a partir del pentágono es la misma. ¿Cuál? Perímetro por apotema sobre 2. Ya en todas es lo mismo. Perímetro por apotema sobre 2. El perímetro pues es la suma de los lados del polígono regular. El apotema es un punto que va del centro hacia el punto medio de un segmento, del centro hacia el punto medio de cualquier segmento. Ese es el apotema y finalmente se multiplican y se dividen entre 2 y ya va saliendo el área. Y bueno, la última figura básica, elemental, que debemos saber su cálculo del área es la del círculo, que también la tenemos bien conocida, que es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. El pi tenemos que usarlo como 3.14, 16, etcétera, pero lo vamos a usar nosotros como 3.14 para no usar más decimales. Y el radio, pues es el punto que va del centro hasta cualquier sección de la circunferencia. Y ese es el radio. Y ya tenemos una nota que el radio es la mitad del diámetro. También aquí recordemos esa parte. Y el diámetro es una recta que pasa por el centro de la circunferencia y pues divide a la circunferencia en 2 partes iguales. En fin, entonces eso fue como una antesala a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ahora sí, entonces, ¿qué son las figuras compuestas? Que el tema es las figuras compuestas. Pues esto es muy sencillo, jóvenes. Miren lo que dice aquí diapositiva. Se les llama figuras simples o planas son aquellas que son como los triángulos, los cuadrados, el círculo, y es más, son como todas aquellas que acabamos ahorita de repasar. Trapecio, rombo, romboide, pentágono, hexágono, círculo, etcétera. Todas esas son figuras simples. Pero ¿a qué se les llama figuras compuestas? Ah, pues bien, las figuras compuestas son aquellas que son formadas por 2 o más figuras simples. Es decir, tienen una combinación de figuras simples. Por ejemplo, aquí tengo esta figura en verde que está compuesta por 3 fórmulas básicas. ¿Cómo qué? Pues aquí donde dice el A, parece que esto es un rectángulo. Aquí, en esta sección, parece que es un triángulo, o mejor dicho, es un triángulo. Y finalmente acá parece que también es un cuadrado o un rectángulo. Entonces, esta figura es una figura compuesta porque está compuesta por varias figuras simples. Y lo mismo pasa con la figura que está aquí en esta como cruz, pero muy, muy gorda, donde si yo les dijera qué nombre tiene esta figura, pues se van a quedar así como, pues no, profe, no sé si es una cruz, si es una tacha, si es, no sé. Pero vemos que esa figura está compuesta, ¿por qué? Porque aquí yo le puedo trazar una línea y aquí ya me quedó arriba un rectangulito. Le puedo trazar otra línea aquí y ya me quedó otro rectángulo aquí y aquí también. Entonces, ¿ya cuántas figuras, cuántas áreas tengo? Pues tengo aquí una, tengo aquí otra y tengo una tercera. Entonces, esa es una figura compuesta porque está constituida de varias figuras simples.
Entonces, eso es lo que hoy vamos a ver. Y pues bueno, aquí tengo otros ejemplos de figuras simples, véanlas. Otros ejemplos de figuras compuestas. Aquí tengo esta flecha, esta como una forma de cruz, esto que no sé qué nombre podemos darle, y aquí tengo esta otra. Son figuras compuestas. Y a ver, aquí me gustaría que participaran. Aquí me gustaría que me dijeran, por ejemplo, a esta flecha, que me digan qué figuras ustedes identifican. Si yo les pidiera el área de esta figura, ¿qué figuras identifican? ¿Dónde le trazo una línea para poder distinguir hasta dónde es una figura? Un Rectángulo. triángulo, un triángulo y un rectángulo. Ok, entonces yo creo que la sugerencia que me dan es que trace una línea que vaya de aquí a este extremo y ya con eso ustedes digan, pues aquí tiene déjala mejor al revés, aquí tiene un triángulo y acá tiene un rectángulo. Entonces, la figura compuesta la dividieron en dos figuras simples, el cual pueden calcular la respectiva área con las fórmulas que ya conocen y ya nomás se suman. Muy bien. Esta figura, no sé cómo llamarle, ¿por dónde me sugieren que yo trace las divisiones y qué figuras formarían? Las figuras se formarían rectángulos. Entonces, ¿cómo sería el trazo, Raúl? De el medio al otro medio. Ok, quiero entender que me dices que lo haga de esta forma y que haga lo mismo en esta sección, tal vez. Entonces, ahora sí, ¿qué Sí, profe. observamos, jóvenes? Que tengo cuántas figuras. Pues que aquí tengo una forma como de un cuadrado, al parecer, y aquí también, y luego todo este rectángulo. Y ya, dividí en tres figuras básicas y ya con eso puedo después calcular el área. Lógico que estas dos figuras no tienen ahorita medidas especificadas, pero al menos estamos intentando cómo subdividir. Así que eso es correcto lo que plantea Raúl. Pues bien, jóvenes, ahora esta que no sé ni cómo llamarle, ¿cómo dividirían? Y aparte ahora sí tiene ya medidas. Aquí si yo les pido calcular el área, aquí ya con la información de las medidas que están ahí, ya pueden calcular el área. Pero ahorita no la vamos a calcular. Solamente díganme cómo dividir. ¿Qué proponen? ¿Cómo dividir esta figura que no sé qué nombre darle? ¿No? ¿No se les ocurre? Sí, maestro, pero no sé cómo explicarlo. Pues, ahí, inténtalo a ver cómo lo propones. ¿No? Bueno, pues yo creo que a lo mejor sí lo tienen en mente y es trazar esta división. Y de esa manera ya tienen aquí que esto es al parecer un rectángulo, un cuadrado, no sé, dependiendo las medidas, pero ya puedo calcular esta figura básica y aquí por todos es visible que tengo un triángulo. Y con eso pues ya es suficiente para poder calcular de manera independiente el área de este cuadradito y el área de este triángulo y luego pues es obvio que las vamos a sumar para sacar el área total. Bien, ¿y cómo dividirían la figura última? ¿Cómo sería la propuesta para resolver la última figura? ¿Qué proponen para calcular el área de la figura de la zona que está en azul? Participen, propongan. Esa área azul, ¿cómo la calcularían? ¿Puedes ir dividiéndola en dos partes? ¿En medio? ¿Como de aquí hacia abajo? Sí. ¿Será tu propuesta? Ok, pero ahora aquí
vamos a imaginarnos que así sea el trazo. Así a simple vista no la podrías calcular. Tendrías que seguir como subdividiendo, me imagino. Por ejemplo, trazar de esta parte para acá para formar un triángulo. Porque si observas esta forma en azul, no es una figura regular, no es un cuadrado, no es un triángulo, un trapecio. Entonces tienes que volverla a subdividir. Y ahora sí, ya podemos distinguir que aquí al parecer tengo un cuadrado, un rectángulo, y aquí acá tengo triángulos. Así podría ser la propuesta que dice Valentina, pero hay una manera más fácil. A ver, Miguel, ¿tú qué propones? Porque vi que levantaste la mano. ¿Cómo propones dividir esa figura para calcular su área? Él propone con esa recta de aquí a aquí y luego que divida de aquí a acá, por lo que él está trazando las líneas. Entonces, ok, vean la propuesta de Miguel Ángel con los trazos que hizo. Bueno, las cambio las flechas para que no parezcan flechas, sino la recta completa. Él propone unir este punto y unir este otro, y entonces con eso decir que aquí tengo un triángulo, aquí tengo otro y acá tengo uno más. Esa es una propuesta de Miguel Ángel, también es correcta. A mí se me ocurre hacer lo siguiente, jóvenes, ya les voy a dar mi idea. A mí se me ocurriría lo siguiente. Observo, ya tengo esta línea, tengo esta, tengo también esta otra, pero puedo unir esta. Es un cuadrado. Puedo calcular el área de ese cuadrado. ¿Por qué? Porque ya tengo cuánto de base y cuánto de alto. Ajá, pero luego le quito el triángulo que tiene ahí formado. Yo, Ulises Vega, haría eso. No necesariamente siempre debo de sumar las áreas, también puedo restar. Tengo un total, el total del área del cuadrado, y luego si le resto el área del triángulo que no se está requiriendo, pero que está por todos visto, que allá hay un triángulo. Aquí hay un triángulo, vean, que va de dónde, de aquí hasta acá, esa es su base, que son los mismos 36 de abajo, y tiene una altura de 9. Entonces puedo calcular el área de todo el cuadrado y luego le resto el área del triángulo y también me va a dar el área azul. También es válido. Así que no siempre es sumar como lo habíamos hecho aquí. Aquí sumo las dos en verde. Aquí tengo que sumar todas las correspondientes en este azul o morado. Y acá tuve que sumar estas dos. Pero acá no precisamente fue sumar. Acá tengo un total y luego le resté. Y también obtengo el mismo valor. Pero bueno, entonces de todos modos las propuestas de Valentina y de Miguel Ángel también serían válidas. Bien, entonces jóvenes, más o menos se dieron cuenta de qué son las figuras ya compuestas, que es la combinación o es la suma de figuras básicas. Bien, vamos a continuar aquí con ¿cómo hallar las áreas de las figuras compuestas? Tiene el título esta diapositiva. Y miren, aquí les dejo unos consejos. ¿Qué hay que hacer para hallar las figuras de figura? ¿Qué hay que hacer para hallar el área de las figuras compuestas? Y vamos aquí a dar lectura. Lo primero que me indican es, identifica las figuras que componen la figura compuesta. Primero identifica qué figuras, cómo puedes dividir esa figura. Primero identifica. Por ejemplo, aquí tengo esta figura en morado que no sé ni qué forma tiene, pero ya identifiqué que puedo trazar aquí como una especie de medio círculo, que aquí como un rectángulo y acá como un triángulo. Ya identifiqué qué figuras compusieron la figura compuesta. Ahí está. Segundo, sugerencia, plantear en tu mente una forma de resolver el problema. Pues va junto con el punto 1. Si ya identifiqué qué formas puedo usar, pues ya también aquí en mi mente ya tengo una forma de resolver el problema. Pues se me ocurre calcular el área del medio círculo, luego la del rectángulo y luego la del triángulo y que las voy a sumar. Ahí está mi estrategia para resolver el problema.
Punto 3. Halla el área de cada figura simple, pues es obvio, hay que hallar cada partecita. Por ahí alguien tiene el micrófono, lo activa y pues no lo activen cuando no participen, jóvenes. Y finalmente, la última sugerencia, tip, es sumar o restar las áreas. Dice sumar o restar, porque ya vieron que en unas cosas se suma, por ejemplo, aquí es sumar las 3 partecitas. Pero en el cambio, en este ejercicio que tengo acá, pude haber aplicado una resta al área de todo el rectángulo, le resto la del respectivo triángulo y con eso también me va a dar el área azul. Entonces ahí dice sumar o restar las áreas, dependiendo del planteamiento o de la figura. Va a depender de eso. Y listo. Esa es los tips, las sugerencias para poder encontrar las áreas de figuras compuestas. Y pues bueno, les traje unos pequeños ejemplos para repasar lo que entonces acabamos de ver. Por ejemplo, dice el ejercicio, calcula el área sombreada, que está en amarillo, de la siguiente figura. Entonces, ¿cómo partir? De acuerdo a las sugerencias, ¿qué acabábamos de decir? Las sugerencias son, primero identificar qué figuras tengo y qué figuras tenemos. ¿Cómo calculo el área amarilla? ¿Qué figuras tengo en esa figura compuesta? Pues primero es analizar, jóvenes, y como lo tengo aquí escrito abajo, primero hago un análisis. Observo un triángulo. ¿Dónde está el triángulo? Pues el triángulo va de este punto acá hacia abajo y hacia este lado. Ahí está. Observo que tengo un triángulo y a esa le voy a llamar que es la área 1, por ejemplo. Y además observo un medio círculo. El medio círculo lo tengo también, dibujo hasta un círculo. Lo tengo ahí. Ahorita no le atino, pero ahí está el medio círculo, nomás está una sección. Entonces, ahí está el medio círculo, que le puedo llamar que es la área 2. Entonces, ¿cuál sería mi estrategia de resolver? Análisis. Observo un triángulo que le puedo llamar que es el área 1 y observo un medio círculo que le puedo llamar el área 2. Por lo que mi estrategia será calcular el área del triángulo, que es el área 1, y luego el área del medio círculo. Calcular primero la del triángulo y luego la del medio círculo. Y finalmente, al área 1, que es el área de todo el triángulo, le resto el área 2, que es la del medio círculo. Y ya tengo aquí mi planteamiento. Y ya nomás empiezo a aplicar los procedimientos. Por ejemplo, el área 1, que es el área del triángulo, el área del triángulo sabemos que es base por altura sobre 2, entonces ya nomás empiezo a trasladar los valores. De base es esto que va de aquí para acá. ¿Cuántos? 26 pies, 26 FT. Aquí está, base. Por la altura, que la altura es esto que va para acá, son 18. Ahí está, los multiplico, 468, y divido entre 2. Entonces me dan que tengo un área en el triángulo de 234 pies cuadrados. 234 pies cuadrados. Ese es el área 1. Y el área 2 era la que yo le llamaba el medio círculo. Entonces calculo, aplico la fórmula del área del círculo, pi por radio al cuadrado. Pero al final lo voy a dividir entre 2 porque es medio círculo. Pi, ya sabemos, 3.14. El radio... Maestro, ¿Sí? es que ahorita a las 11 tenemos clase con el profe Luis. Ah, no, pues ahorita me van a tener que esperar poquito. Ahorita Está bien. acabamos pues este ejemplo y ya ni modo. Que como no me habían dicho nada, Génesis, no, yo acá estaba bien relajado. Pero bueno, entonces vamos a intentar acabar este ejercicio. Bueno, de aquí a acá, el diámetro del círculo son 9, dividido entre 2 son 4.5, y ya cuando lo elevo al cuadrado, pues son 20.25. Hago mis operaciones, pi por radio al cuadrado entre 2, y me da que es 31 pies cuadrados.
Y bueno, por lo tanto, el área sombreada en amarillo es, ya había dicho yo, el área 1 menos el área 2. Entonces ya nomás cambio los valores. A 234 le resto los 31, pues la respuesta son 203 pies cuadrados. Y ya obtengo el área de esa figura. Y bueno, ya último ejemplo y súper rápido, nomás casi lo voy a comentar ya por lo que me comenta Génesis. Tenía también este ejemplo. Calcula el área sombreada, lo que está en la zona verde, verde claro, de la siguiente figura. Entonces, ¿cuál sería mi estrategia a utilizar? Observo que hay un círculo que le puedo llamar el área 1 y dentro de ese círculo que hay un trapecio que le puedo llamar que es el área 2. Entonces, mi estrategia será calcular el área del círculo, el área de todo el círculo, y luego le voy a restar el área del trapecio porque esa no se está considerando. Entonces, es lo mismo. Entonces, mi procedimiento es calcular el área 1, que es el área del círculo, pi por radio al cuadrado, y lo que me dé, le resto el área 2, que es la del trapecio, que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Hago mis operaciones y ya obtengo cada área. Y ya la última, pues nomás la resto a lo que me dio en el área 1, que fue la del círculo, le resto el área 2, que es la del trapecio, hago mis operaciones y pues me dice que son 186 centímetros cuadrados. Y pues ya acabé. Entonces, pues jóvenes, tienen ahí también ya su tarea ya lista en Classroom, hay que entregarla. Y la tarea no es otra cosa que esta hojita que aquí les tengo en pantalla. Es esa hojita. En esa hojita tengo figuras compuestas, obsérvenlas. Tengo ahí escrito que hay que calcular el área de esa figura compuesta y también de esta figura que viene allí abajo en morado. Entonces ahí tengo las 3 figuras que van a calcular su área y 2 más acá. Hay que calcular la zona sombreada que está en rosa y acá un ejercicio también complementario y sería su tarea. Bueno, entonces, si no hay dudas, inquietudes, pues ya lo dejamos hasta aquí para que se hagan con el maestro Luis. Adiós. Y entonces, cuídense, entreguen su tarea puntualmente y ya de antemano, felices vacaciones porque ya no tendríamos hasta regresando hasta enero. Cuídense mucho, un abrazo, hasta luego. Adiós, profe. Adiós, profe. Cuídense, hasta luego, bonito día. Igualmente. Es así como damos por terminado esta sesión de figuras compuestas. Un poquito rápido en la parte final, que no estaba yo avisado de que tenían mis alumnos de segundo A, segundo B, al clase con el maestro compañero Luis Pérez. Entonces, hasta ahí dejamos la sesión, un poquito rápido al final, reitero, pero bueno, creo que más o menos el punto se cumplió. De antemano, jóvenes, por este medio, les quiero desear que tengan un excelente descanso vacacional de periodo de diciembre. Gócenlo, disfrútenlo mucho de manera responsable con sus familias y de antemano, con todo el corazón y mis mejores deseos, que tengan unas excelentes vacaciones, un excelente descanso, felices fiestas. Cuídense mucho porque hoy es una situación atípica que tenemos con la pandemia, pero cuídense mucho de manera responsable con ustedes y sus familias, sus papás. Nos vemos, Dios mediante, si Dios nos lo permite, el próximo año, el día lunes 11 de enero, aquí en el mismo horario, 10 de la mañana. Y de antemano, muchas gracias, encantado de trabajar con ustedes. Que pasen excelente descanso, excelentes fiestas y hoy excelente día. Muy amables, cuídense. Hasta luego.